El sol de la mañana proyectaba sombras alargadas a través de los ventanales de suelo a techo del bufete de abogados en Manhattan, convirtiendo la pulida mesa de caoba de la sala de juntas en un espejo de luz dorada. Jaime Hartford miró su reloj por séptima vez en 10 minutos, con la mandíbula tensándose a cada segundo que pasaba. Los papeles del divorcio yacían frente a él como una condena de prisión de la que estaba ansioso por firmar su salida. Sus páginas blancas e impecables se burlaban de él con su promesa de libertad. Era un hombre que había construido imperios de hormigón y acero, que había transformado barrios abandonados en enclaves de lujo, que tenía más dinero en su cuenta corriente del que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Y sin embargo, allí estaba, incapaz de controlar lo único que, según él mismo se decía, ya no le importaba: el tiempo. Su abogado, Gerardo Patterson. Un hombre de cabello plateado con la paciencia de un santo y la tarifa de un neurocirujano, se acomodó las gafas de lectura y se aclaró la garganta. Señor Hartford, quizá deberíamos volver a llamar a la señora Hartford. Ya son las 9:45 y la cita estaba programada para las 9. Lo está haciendo a propósito, murmuró Jaime, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de la silla de cuero. Quiere hacerme esperar. Es muy propio de ella seguir jugando incluso ahora. Pero, incluso mientras las palabras salían de su boca, algo no encajaba. Emilia nunca había sido de ese tipo de juegos. Eso era precisamente una de las cosas que lo habían atraído hacia ella hacía 9 años, cuando ella estaba comisariando una exposición en una pequeña galería de Brooklyn y él buscaba arte para llenar su nuevo ático. Había sido directa, honesta, casi dolorosamente sincera en un mundo donde todo el mundo llevaba máscaras. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe con tanta fuerza que ambos hombres dieron un respingo. Pero no era Emilia quien estaba en el umbral, con el pecho agitado y los ojos enrojecidos por el llanto. Era Sophia Monroe, la hermana menor de Emilia, y la visión de ella hizo que el hielo recorriera las venas de Jaime. Sophia parecía haberse vestido a oscuras. Llevaba el suéter del revés, los vaqueros arrugados y su normalmente pulcro cabello castaño caía en mechones enredados alrededor de su rostro. Apretaba el teléfono móvil en una mano y una pulsera de hospital en la otra. Y cuando miró a Jaime, él vio en sus ojos algo que le detuvo el corazón. Una furia pura y sin adulterar, mezclada con desesperación. «Tú», dijo ella, con la voz temblorosa. «Estás aquí sentado mirando el reloj, probablemente pensando en tu próxima reunión, mientras ella está tumbada en una cama de hospital, luchando por su vida». Jaime se levantó tan bruscamente que la silla salió rodando hacia atrás y chocó contra la pared. «¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Emilia?» «En Mount Sinai», respondió Sofía, dando 3 pasos dentro de la sala. «En urgencias. Tuvo un accidente de coche anoche, alrededor de las 11. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo en Park Avenue y la golpeó en el lado del copiloto. Su coche dio 2 vueltas de campana». La habitación pareció inclinarse. Jaime se aferró al borde de la mesa, con los nudillos volviéndose blancos. ¿Está viva?» Por poco la voz de Sofía se quebró al decirlo. «Tiene 3 costillas rotas, la clavícula fracturada, hemorragias internas y una conmoción cerebral grave. Tuvieron que operarla 2 veces durante la noche para detener la hemorragia. Está en la UCI». Gerardo se levantó, su compostura profesional resquebrajándose. «Dios mío, señor Hartford, deberíamos posponer esto de inmediato». Pero Jaime no estaba escuchando. Su mente había retrocedido a través de los años, a la lenta erosión de todo lo que él y Emilia habían construido juntos. 3 años atrás había sido un hombre distinto. Jaime recordaba cómo solía llegar temprano a casa los viernes, solo para cocinar la cena con ella, cómo bailaban en la cocina al ritmo de viejos discos de jazz,
cómo le leía poemas mientras Emilia dibujaba en su cuaderno. Luego llegó el proyecto Henderson, un desarrollo mixto de 50 plantas en Midtown que consolidaría su reputación como uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de Nueva York. Exigía todo de él: su tiempo, su energía, su atención absoluta. Al principio Emilia lo había entendido, o al menos lo había intentado. Pero un proyecto llevó a otro, y a otro más. Y en algún punto, entre la interminable sucesión de reuniones urbanísticas y presentaciones para inversores, dejó de llegar a casa para cenar, dejó de bailar en la cocina, dejó de leer poesía. Emilia lo había intentado, se había esforzado tanto. Ahora podía verlo con una claridad dolorosa. Todos los momentos que él había minimizado o ignorado. La cena especial que ella preparó y que se enfrió mientras él se quedaba hasta tarde en la oficina. La inauguración de la galería a la que lo invitó y que él canceló a última hora. El viaje de aniversario a París, que ella planeó y que él pospuso 3 veces antes de admitir que no podía tomarse tiempo libre. Un año atrás, Emilia había dejado de intentarlo. Dejó de pedirle que volviera temprano, dejó de invitarlo a eventos, dejó de tocarle la mano al otro lado de la mesa del desayuno. Se convirtió en un fantasma en su ático, hermosa, silenciosa y completamente inaccesible. Y él se había dicho que era lo mejor, que simplemente habían tomado caminos distintos, que no era culpa de nadie. 2 meses atrás, ella pidió el divorcio. Lo hizo con calma, con racionalidad, sentada frente a él en el salón como si estuvieran negociando un contrato empresarial. No somos felices, Jaime. No lo hemos sido desde hace mucho tiempo. Creo que es mejor terminar esto de forma limpia. Él estuvo de acuerdo con la misma frialdad lógica, aliviado de que ella no fuera a hacerlo difícil, de que no fuera a llorar, a suplicar, ni a hacerlo sentirse como el villano. Ahora, al ver el rostro manchado de lágrimas de Sofía, comprendió que sí lo era. Siempre lo había sido. ¿Por qué nadie me llamó?, preguntó, con la voz hueca. Sofía soltó una risa amarga, rota. Lo intentaron. Llamaron a tu móvil 6 veces anoche, a tu oficina 4. Tu asistente dijo que estabas en una reunión tardía y que no se te podía molestar. Emilia aparece en tu teléfono como esposa, sin ningún tono especial. Nada que indicara que podía ser una emergencia. Así que cuando el hospital llamó y saltó el buzón de voz, me llamaron a mí. Yo figuro ahora como su contacto de emergencia. ¿Lo sabías? ¿Sabías que lo cambió hace 3 semanas porque no creía que fueras a venir si pasaba algo? Cada palabra fue un cuchillo, y Jaime sintió cada una. Agarró el abrigo del respaldo de la silla, con las manos temblorosas. Necesito verla. ¿En qué hospital? Mount Sinai, en la 5ª Avenida. Sí, pero... La voz de Sofía lo detuvo cuando se dirigía a la puerta. No quiere verte. Antes de que la sedaran para la cirugía, no dejaba de decir tu nombre. ¿Sabes qué más dijo? Dijo, se va a enfadar porque no fui a la cita. Dile que lo siento. Estaba sangrando por dentro, apenas consciente, y aún así estaba preocupada por no molestarte. El descenso en el ascensor desde la planta 42 se sintió como caer en el vacío. Jaime no recordaba haber entrado en el coche ni haber atravesado el tráfico de Manhattan. Su mente no dejaba de reproducir momentos que había olvidado o ignorado. El rostro de Emilia cuando él se perdió el funeral de su padre por una llamada de conferencia, la forma en que su voz se había ido apagando cada vez más cuando intentaba contarle su día, las joyas caras que él le regalaba en cumpleaños y aniversarios, sustitutos del tiempo y la atención que ella realmente quería. El Hospital Mount Sinai se alzó ante él, un edificio enorme que de pronto parecía el lugar más importante del mundo. Abandonó el coche en una zona de prohibido aparcar, ignorando al guardia de seguridad que le gritó,
La sala de urgencias era un caos de sonidos y olores. Antiséptico, miedo y esperanza desesperada. Sofía lo esperaba junto a la entrada de la UCI, con los brazos cruzados sobre el pecho. Solo dejan entrar a la familia. Les dije que eres su marido. No sé por qué lo hice. Tal vez porque legalmente aún lo eres, aunque dejaste de comportarte como tal hace años. Una enfermera lo condujo por un pasillo que parecía interminable, pasando por habitaciones donde se desarrollaban las tragedias de otras personas. Finalmente se detuvo frente a una puerta con una pequeña ventana. Y a través de ese cristal Jaime vio a Emilia. Se veía tan pequeña en la cama del hospital, rodeada de máquinas que pitaban, zumbaban y la mantenían con vida. Su rostro estaba pálido bajo la máscara de oxígeno, su cabello oscuro apelmazado con sangre seca que aún no habían limpiado. El brazo izquierdo estaba enyesado, el pecho vendado. Un suero entraba por su brazo derecho y un monitor marcaba su ritmo cardíaco en pulsos constantes y frágiles. Jaime apoyó la mano contra el cristal y, por primera vez en 3 años, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era la ruptura limpia de un negocio fallido ni de un proyecto retrasado. Era algo desordenado, doloroso y devastador. Era amor, enterrado bajo años de negligencia y arrogancia, abriéndose paso de nuevo hacia la superficie. ¿Puedo entrar?, preguntó, apenas en un susurro. La enfermera revisó la historia clínica. Está estable, pero sedada. El médico querrá hablar con usted sobre su estado. Cuando la den de alta, necesitará cuidados intensivos, probablemente meses de fisioterapia. Jaime asintió, sin fiarse de su voz. Abrió la puerta y entró en la habitación, en el olor a desinfectante y el sonido mecánico del respirador. Acercó una silla a la cama y tomó la mano ilesa de Emilia entre las suyas, sintiendo el frío de su piel, la delicadeza de los huesos bajo sus dedos. «Estoy aquí», Emilia dijo en voz baja. Lo siento muchísimo». Pero ella no respondió. No podía. Y mientras Jaime permanecía sentado allí, en esa habitación estéril, observando a la mujer a la que había prometido amar y cuidar, luchar por cada respiración, comprendió con una claridad absoluta que ya la había perdido mucho antes de que unos papeles de divorcio pudieran hacerlo oficial. La única pregunta ahora era si ella estaría dispuesta a darle siquiera la oportunidad de intentar recuperarla. Las primeras 48 horas se fundieron en una niebla de luces fluorescentes y pasillos impregnados de antiséptico. Jaime se negó a abandonar el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a la cama de Emilia cuando el agotamiento finalmente lograba cerrar sus ojos. Observaba el subir y bajar de su pecho, contaba los pitidos del monitor cardíaco y memorizaba el patrón de los moretones que florecían sobre su piel como flores oscuras. Los médicos iban y venían, con rostros profesionalmente neutros, hablando del estado de Emilia en términos que a Jaime le costaba comprender. La hemorragia interna se había detenido, pero la conmoción cerebral era grave. Necesitaban vigilar cuidadosamente su actividad cerebral. Las costillas rotas sanarían, pero tendría dolores intensos durante semanas. La clavícula requería cirugía para recolocarse correctamente. Su teléfono vibraba sin cesar en el bolsillo. Un zumbido constante de mensajes y llamadas que se negaba a contestar. Su asistente, Jennifer, enviaba mensajes cada vez más desesperados sobre reuniones a las que no asistía, acuerdos que necesitaban su firma, inversores que amenazaban con retirarse. Los ignoró a todos. Al segundo día, su socio, Daniel Reeves, apareció en el umbral de la habitación de Emilia. Daniel era todo lo que Jaime había aspirado a ser. Implacablemente eficiente, emocionalmente distante, exitoso hasta la médula. Habían construido juntos su empresa inmobiliaria durante la última década, convirtiéndola en una potencia dominante en el mercado de Manhattan. Jaime,
Tenemos que hablar, dijo Daniel, con la voz baja pero urgente. La fusión de Riverside se está viniendo abajo. Los inversores quieren reunirse contigo en persona. Te has perdido 3 conferencias telefónicas. Jaime no apartó la vista del lecho de Emilia. Cancélalas. No puedo cancelar un acuerdo de $100 millones, Jaime. Es la mayor oportunidad que hemos tenido. Si no cerramos esto antes del viernes, todo se derrumba. Entonces, que se derrumbe. Daniel dio un paso más dentro de la habitación. Sus zapatos caros no hacían ruido sobre el suelo de linóleo. ¿Qué te pasa? Mira, siento lo de Emilia, de verdad. Pero quedarte aquí mirándola dormir no va a cambiar nada. Puedes pagar la mejor atención del mundo. Contrata enfermeras las 24 horas. Vuelve al trabajo. Te necesitamos. Jaime finalmente miró a su socio, y Daniel dio un paso involuntario hacia atrás al ver la expresión en su rostro. No me importa la fusión, no me importa Riverside, ni los inversores, ni nada de eso. Mi esposa está en una cama de hospital porque yo estaba demasiado ocupado construyendo imperios como para darme cuenta de que estaba destruyendo mi matrimonio. Ex esposa, corrigió Daniel. O lo será en cuanto firmes esos papeles. Y por cierto, necesitas hacerlo. La fusión depende de que tus activos no estén comprometidos. Si sigues legalmente casado, complica toda la estructura financiera. Vete, dijo Jaime en voz baja. Vete antes de que diga algo de lo que nos arrepintamos. Daniel se fue, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Jaime sabía que su socio tenía razón en cuanto a las implicaciones empresariales. El divorcio debía simplificarlo todo, liberar capital y reducir riesgos. Emilia había aceptado una separación limpia, sin pedir nada más que lo que le correspondía por ley. Debería haber sido fácil, pero ya nada lo era. Sofía llegó más tarde esa misma tarde cargando una bolsa de deporte. Encontró a Jaime en la misma posición en la que llevaba días, sosteniendo la mano de Emilia y observando su rostro como si quisiera memorizar cada rasgo. Tienes un aspecto horrible, dijo Sofía, dejando la bolsa en el suelo. Te he traído ropa limpia y artículos de aseo. Hay una ducha al final del pasillo, en la zona de espera para familiares. Gracias, respondió Jaime, aunque no hizo ademán de cogerla. Sofía acercó otra silla y se sentó con un suspiro cansado. Tenía ojeras profundas que reflejaban las suyas. Durante un largo momento permanecieron en silencio, 2 personas unidas por el amor hacia la mujer inconsciente entre ellos. Jaime dijo Sofía por fin, con cautela. Hay algo que necesitas saber. Algo que los médicos descubrieron durante la cirugía. Él la miró, con el corazón hundiéndose antes incluso de oír las palabras. Emilia está embarazada, dijo Sofía, de unas 8 semanas. Se dieron cuenta durante las pruebas internas. El bebé sobrevivió al accidente, pero los médicos están preocupados por el trauma que sufrió su cuerpo, por los medicamentos que tuvieron que administrarle. Hay riesgos importantes. El mundo dejó de girar. Jaime sintió cada palabra como un golpe físico, preciso y devastador. Embarazada. 8 semanas. Eso significaba que había ocurrido antes de que ella pidiera el divorcio. En una de esas raras noches en las que habían compartido cama en lugar de dormir en habitaciones separadas. ¿Ella lo sabe?, consiguió preguntar. Aún no. Ha estado demasiado sedada para tener esa conversación. Los médicos quieren esperar a que esté más estable, más lúcida. Pero, Jaime, hay más. El embarazo ahora es de alto riesgo por el accidente. Necesitará reposo absoluto, un control constante, posiblemente medicación con efectos secundarios. Y va a necesitar apoyo. Jaime se llevó la mano libre al rostro, notando la barba que le había crecido en los últimos 2 días. Un bebé. Habían hablado de hijos al principio de su matrimonio. Emilia,
Quería una familia, pero él siempre decía que no era el momento adecuado. Siempre había otro proyecto, otro acuerdo, otra razón para esperar. Con el tiempo, ella dejó de mencionarlo, y él asumió que había renunciado a la idea. «Tengo que decirte otra cosa», continuó Sofía, con la voz endureciéndose. «Emilia no sabe que te estoy contando esto. De hecho, antes del accidente me dijo expresamente que no quería que lo supieras. Pensaba decírtelo después de que el divorcio fuera definitivo. ¿Por qué? Porque no quería que te quedaras por obligación. No quería un matrimonio sostenido por un bebé cuando ya estaba roto». Sofía se inclinó hacia adelante, mirándolo con intensidad. «Pero ahora todo ha cambiado. Va a necesitar ayuda, Jaime. Ayuda de verdad. Y necesito saber si estás aquí porque te importa o solo porque te sientes culpable». Jaime bajó la mirada hacia la mano de Emilia entre las suyas, hacia el anillo de bodas que aún llevaba puesto a pesar de haber pedido el divorcio. Pensó en todas las formas en que le había fallado. «La amo», dijo. «Nunca dejé de amarla, solo olvidé cómo demostrarlo». «Entonces demuéstralo», respondió Sofía. «Porque cuando despierte y se entere del bebé, va a tener que tomar decisiones muy difíciles. Y necesita saber que no está sola». Aquella tarde redujeron la sedación de Emilia. Jaime se inclinó hacia adelante en la silla, observando cómo sus párpados empezaban a temblar. El médico le había advertido que podía estar desorientada, que la conmoción cerebral podía provocarle confusión y problemas de memoria. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio. Parpadeó varias veces, intentando orientarse en aquel entorno desconocido. Cuando por fin su mirada se posó en Jaime, él vio cómo el reconocimiento aparecía, seguido de inmediato por algo que se parecía mucho al dolor. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz áspera por el tubo de respiración que le habían retirado esa misma mañana. «En el hospital Mount Sinai. Tuviste un accidente de coche hace 2 noches. Vas a ponerte bien». Emilia intentó incorporarse y se quejó, llevándose la mano a las costillas vendadas. «La cita del divorcio, la perdí. ¿Los papeles? Incluso ahora, incluso rota en una cama de hospital, estaba pensando en liberarlo de su matrimonio». La comprensión estuvo a punto de quebrarlo. «Olvídate de los papeles, Emilia. Nada de eso importa ahora». «Debería importarte», dijo ella, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Estabas tan dispuesto a terminar conmigo. Debes de estar furioso porque lo he complicado todo otra vez». «No», respondió Jaime, acercándose. «Estoy furioso conmigo mismo. Por todo. Por los últimos 3 años. Por convertirme en alguien a quien no podía reconocer. Por hacerte sentir como una molestia en lugar de la persona más importante de mi vida». Emilia apartó el rostro. «No hagas esto, Jaime. No sientas lástima por mí solo porque me he hecho daño. No quiero tu compasión». «No es compasión. Es arrepentimiento. Es darme cuenta de lo idiota que he sido. Enhorabuena por tu revelación», dijo ella con amargura. «Pero no cambia nada. Cuando salga de aquí, sigo queriendo el divorcio. Quiero seguir adelante con mi vida». Antes de que Jaime pudiera responder, la doctora Sarah Chen entró en la habitación. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con ojos amables y una serenidad natural. Revisó las constantes vitales de Emilia, le hizo una serie de preguntas para evaluar su función cognitiva y luego acercó una silla. «Señora Hartford, hay algo importante que debemos comentar. Durante la cirugía descubrimos que está embarazada, aproximadamente de 8 semanas. El rostro de Emilia se quedó completamente blanco. Su mano sana apretó la sábana, con los nudillos pálidos. «Eso no es posible». «Las pruebas son concluyentes», respondió la doctora. «Pero debo ser sincera con usted. Dado el trauma que ha sufrido su cuerpo, ahora se trata de un embarazo de alto riesgo».
El bebé sobrevivió al accidente y el latido es fuerte, pero tendremos que vigilarla muy de cerca. Existe un mayor riesgo de complicaciones y necesitará reposo absoluto al menos durante las próximas semanas. Jaime observó cómo Emilia procesaba la información. Vio la cascada de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, miedo, confusión y algo más que no supo identificar. Cerró los ojos y por fin las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Puede dejarnos a solas un momento?, preguntó Jaime. La doctora Chen asintió y salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. ¿Lo sabías?, preguntó Emilia, con la voz apenas por encima de un susurro. Sofía me lo dijo hace una hora, respondió Jaime. Te juro que antes no lo sabía. Ella soltó una risa rota. Claro que tenía que pasar ahora, justo cuando todo iba a ser limpio y sencillo. Abrió los ojos y lo miró. No quiero que te sientas atrapado, Jaime. No quiero que te quedes por este bebé. Preferiría hacerlo sola antes que tenerte a mi lado resentido el resto de nuestras vidas. Jaime se levantó y se acercó a la cama, con cuidado de no sacudir sus heridas. ¿Y si te dijera que no quiero el divorcio? ¿Y si te dijera que verte luchar por tu vida estos últimos 2 días me ha hecho darme cuenta de que cada decisión que he tomado en los últimos 3 años ha sido un error? Diría que estás reaccionando emocionalmente a una crisis, respondió Emilia, con voz firme a pesar de las lágrimas. La gente dice muchas cosas en los hospitales, Jaime. Hace promesas que no puede cumplir. Yo ya he llorado este matrimonio. Ya he aceptado que el hombre del que me enamoré se ha ido. No puedo pasar por perderte otra vez. Sus palabras dolieron más que cualquier reproche. Jaime comprendió que, para recuperarla, no bastaría con promesas. Tendría que demostrárselo con hechos constantes a lo largo del tiempo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Era Daniel. Ultimátum final de los inversores. Necesitamos una respuesta mañana. Firma los papeles del divorcio y vuelve o perderemos todo lo que hemos construido. Jaime leyó el mensaje y luego miró el rostro pálido y amoratado de Emilia. Después, el monitor que registraba el latido del corazón de ella junto al de su bebé. Y por primera vez en una década, tomó una decisión con el corazón y no con la calculadora. Escribió: «Puedes quedarte con mis acciones. Me voy». Apagó el teléfono por completo y volvió a sentarse junto a su esposa. Las semanas que siguieron fueron las más duras de la vida de Emilia, y no solo por sus heridas físicas. Fue dada de alta del hospital después de 10 días, con órdenes estrictas de reposo absoluto. Jaime insistió en que regresara a su ático en lugar de quedarse con Sofía, como ella había planeado. Emilia estaba demasiado débil para discutir, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de depender del hombre que durante 3 años la había hecho sentirse invisible. Jaime transformó su dormitorio en una sala de recuperación. Colocó un sillón reclinable junto a la cama, donde dormía cada noche. Instaló un pequeño refrigerador lleno de tentempiés saludables y llenó la habitación de libros, revistas y los materiales de arte que Emilia había abandonado años atrás. Aprendió a cambiarle los vendajes, la ayudó con los dolorosos ejercicios que le recetó el fisioterapeuta y se sentó a su lado durante las oleadas de náuseas provocadas tanto por el embarazo como por los analgésicos. Pero, más allá del cuidado físico, habló con ella. De verdad habló. Le contó el vacío que había sentido construyendo imperios, cómo la muerte de su padre 5 años atrás había despertado en él una necesidad desesperada de demostrar que estaba a la altura del legado que había heredado. Admitió que, en algún punto del camino, el éxito se había convertido en una droga y que había sacrificado todo lo real por la validación hueca de ser el mejor. Emilia escuchaba, con los brazos rodeando de forma protectora su vientre a un plano, la expresión cautelosa. Quería creerle,
Pero creer requería confianza, y la confianza era algo que había perdido hacía mucho tiempo. 3 semanas después del accidente, Daniel apareció en la puerta del ático. Jaime había estado evitando sus llamadas, ignorando los mensajes cada vez más amenazantes sobre incumplimiento de contrato y acciones legales. Cuando abrió la puerta, Daniel estaba allí con 2 abogados y un maletín lleno de documentos. «Tenemos que hablar», dijo Daniel, empujando a Jaime para entrar. «Y esta vez vas a escuchar». Emilia estaba en el salón, con las piernas aún escayoladas, apoyadas sobre el sofá mientras leía. Alzó la vista al ver entrar al grupo, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Quiénes son estas personas, Jaime?» «Mi futuro ex socio y su equipo legal», respondió Jaime con frialdad. «Daniel, tienes que irte. Esta es mi casa». «En realidad es un activo de la empresa», corrigió Daniel, abriendo el maletín. «O lo era, hasta que decidiste tirar por la borda una década de trabajo por un matrimonio que ya estaba acabado. He venido a darte una última oportunidad para salvar esta situación». Sacó unos documentos y los extendió sobre la mesa de centro frente a Emilia. «Señora Hartford, supongo que es consciente de que su marido renunció a una fusión de $100 millones para jugar a ser enfermero. Lo que quizá no sepa es que su salida activó cláusulas de penalización que están llevando a nuestra empresa a la bancarrota, a menos que él firme estos papeles y vuelva a la dirección activa. Nos enfrentamos a demandas de inversores que podrían devorarlo todo, incluido este ático». Emilia miró los documentos y luego a Jaime. «¿Es cierto?» «No importa», dijo Jaime. «Claro que importa», replicó Daniel con brusquedad. «Emilia, voy a ser sincero contigo. Tú pediste el divorcio. Estabas lista para seguir adelante. La única razón por la que Jaime está aquí fingiendo ser el marido devoto es porque tuviste un accidente. Pero los accidentes pasan. La gente se recupera. Y cuando lo hagas, seguirás queriendo ese divorcio. Y Jaime habrá destruido su carrera para nada». Uno de los abogados dio un paso al frente. «Tenemos una propuesta que beneficia a todos, señora Hartford. Si sigue adelante con el divorcio como estaba previsto, estructuraremos un acuerdo que le otorgue $20 millones, la propiedad total de su galería de arte y un fondo fiduciario para el niño. A cambio, el señor Hartford regresa a la empresa, salvamos la fusión y todos salen indemnes. $20 millones. Seguridad financiera para ella y su hijo más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado jamás. Y todo lo que tenía que hacer era finalizar el divorcio que había querido desde el principio». Sofía apareció entonces en el umbral, con su bolso de profesora aún colgado del hombro. «Tienen que irse ahora mismo». «¿Y usted quién es?», preguntó Daniel con desdén. «Soy la persona que ha visto a mi hermana reconstruirse a partir de los pedazos que tu socio le dejó. Y también soy la persona que va a llamar a seguridad del edificio si no están fuera en 60 segundos». Daniel miró a Jaime. «Tienes 24 horas para firmar esos papeles y volver. Después de eso solicitamos la disolución de la sociedad e iremos a por tus bienes personales. Piensa en lo que estás tirando». Cuando se fueron, el silencio en el ático fue ensordecedor. Sofía se sentó junto a Emilia y le tomó la mano. Jaime permaneció junto a la ventana, de espaldas a ambas. «Deberías hacerlo», dijo Emilia en voz baja. Jaime se giró. «¿Qué?» «Aceptar el trato. Volver a tu empresa. $20 millones es más dinero del que jamás soñé tener. Aseguraría el futuro de nuestro hijo y tú recuperarías todo por lo que trabajaste». «No quiero todo por lo que trabajé», dijo Jaime, cruzando la habitación para arrodillarse frente a ella. «¿No lo entiendes todavía? Nada de eso significa nada sin ti. Preferiría vivir en un estudio y trabajar en la construcción antes que volver a ser el hombre que era». «Eso es fácil de decir ahora», respondió Emilia, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero ¿qué pasará dentro de un año? ¿Dentro de 5?
Cuando tengas dificultades para pagar las cuentas y veas a tu antiguo socio hacerse multimillonario, seguirás sintiéndote igual. O nos mirarás a mí y a este bebé con resentimiento por lo que dejaste atrás. Sofía apretó la mano de Emilia. Tengo que contarte algo que debería haberte dicho antes, pero tenía miedo. Tomó aire. ¿Recuerdas a mi colega Raquel? La profesora de ciencias de la que te hablo constantemente. Estoy enamorada de ella, desde hace 2 años, y me daba pánico decírselo. Miedo a perder su amistad, a lo que diría la gente, a todo. Sofía miró a Jaime y luego volvió a fijar los ojos en Emilia. Pero al veros a vosotros estas últimas semanas, me di cuenta de algo. El miedo nos hace hacer cosas estúpidas. Nos hace alejarnos de lo que queremos, convencernos de que estamos mejor solos, conformarnos con menos de lo que merecemos. No dejes que el miedo tome esta decisión por ti. Emilia miró a su hermana, procesando la revelación. ¿Se lo dijiste a Raquel? Ayer. Y me dijo que llevaba 1 año esperando a que me diera cuenta. Sofía sonrió entre lágrimas. A veces, aquello que más tememos perder es exactamente por lo que necesitamos luchar. A la mañana siguiente, cuando Emilia despertó, Jaime ya no estaba. El pánico la invadió hasta que vio la nota sobre la almohada. Fui a terminar con esto. Acción, te quiero. Regresó 3 horas después y encontró a Emilia intentando avanzar con las muletas, mientras Sofía trataba de calmarla. Jaime llevaba un sobre de cartón bajo el brazo y la primera sonrisa auténtica que Emilia había visto en años. Firmé los papeles de disolución, anunció. Daniel se queda con la empresa, con la fusión de Riverside, con todo. Yo conservé este ático con mis ahorros personales. También pedí un favor a un antiguo profesor de Columbia. Están buscando a alguien para dar un curso sobre desarrollo urbano y arquitectura sostenible. No paga mucho, pero es un trabajo honesto. Y tendré tiempo para lo que de verdad importa. Emilia se dejó caer en el sofá, abrumada. Jaime, no puedes tirar por la borda toda tu carrera. No la estoy tirando, dijo él, sentándose a su lado y tomando sus manos. La estoy reconstruyendo sobre una base mejor. Emilia, no puedo prometer que seré perfecto. No puedo prometer que no cometeré errores. Pero sí puedo prometerte que, por el resto de mi vida, tú y nuestro hijo seréis mi prioridad. No mi plan B. No mi obligación. Mi elección. Cada día. Tengo miedo, susurró Emilia. Tengo miedo de creerte. Tengo miedo de esperar que esto sea real. Entonces no decidas hoy, respondió Jaime con suavidad. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí demostrándolo cada día. Durante los 3 meses siguientes hizo exactamente eso. Llevó a Emilia a todas las citas médicas, tomó notas sobre nutrición adecuada durante el embarazo, asistió a clases prenatales que lo dejaron pálido cuando hablaron del parto en detalle. Vendió su deportivo y compró un SUV sensato. Cocinó cenas siguiendo recetas que Sofía le enviaba, la mayoría terribles al principio, aunque poco a poco fueron mejorando. Se sentó junto a Emilia durante las sesiones de fisioterapia, celebrando cada pequeña victoria, y lentamente, con cuidado, los muros de Emilia empezaron a caer. Una tarde, 5 meses después del accidente, estaban sentados juntos viendo la puesta de sol desde el balcón. El yeso de Emilia ya había sido retirado y sus heridas estaban casi curadas, aunque todavía cojeaba levemente. El embarazo ya se notaba, una suave curva bajo el vestido ligero que llevaba puesto. He estado pensando, dijo ella, con la mano apoyada en su vientre en la galería, en reabrirla. Pero de otra manera esta vez, como un espacio para artistas emergentes que no pueden permitirse la representación tradicional. Jaime se volvió hacia ella, con los ojos iluminados. Eso suena perfecto. ¿Qué necesitarías? Un socio, respondió Emilia. Alguien que entienda de negocios pero respete el arte. Alguien que no me deje tomar decisiones solo desde la emoción. Hizo una pausa. Alguien en quien pueda confiar.
Emilia, empezó Jaime, pero ella levantó la mano. No digo que todo esté arreglado. No digo que te haya perdonado por completo ni que no siga enfadada por los años que perdimos, pero digo que te veo intentándolo. Te veo cambiando. Y creo que quizá podríamos intentar no volver a lo que éramos, sino construir algo nuevo. Jaime tomó su mano y la llevó a sus labios. Eso es lo que más deseo en el mundo. Hay condiciones. Continuó Emilia, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Vamos a terapia de pareja, terapia de verdad. Conservas el trabajo de profesor, aunque te ofrezcan algo más lucrativo. Tenemos noches de cita, cenas familiares y límites claros con el trabajo. Y si alguna vez vuelves a hacerme sentir invisible, me voy. No habrá segundas oportunidades. Trato hecho, respondió Jaime sin dudar. Lo que quieras. 6 meses después, Emilia estaba de pie en el espacio recién renovado de la galería, una mano apoyada en su vientre muy avanzado y la otra señalando dónde quería colocar una escultura concreta. Jaime estaba subido a una escalera siguiendo sus indicaciones, mientras su contratista y amiga Sofía supervisaba todo con diversión. La inauguración estaba prevista para la semana siguiente y presentaría a 12 artistas cuyos trabajos Emilia había descubierto mediante convocatorias abiertas. El espacio era luminoso y acogedor, nada que ver con el arte corporativo y estéril que antes llenaba los desarrollos de Jaime. Un poco más a la izquierda, llamó Emilia desde abajo. No, tu otra izquierda. Solo tengo una izquierda, protestó Jaime, aunque movió la escultura de todos modos. El teléfono de Sofía vibró, y ella sonrió al mirar la pantalla antes de responder. Raquel iba a recogerla después del trabajo. Su relación ya no era secreta, sino abierta y celebrada. Vosotros dos dais asco de lo felices que sois, bromeó Sofía. No dice la mujer, que literalmente salta hasta su coche. Cuando llega su novia, replicó Emilia, sonriendo. Jaime bajó de la escalera y rodeó a Emilia por detrás, colocando las manos sobre las suyas mientras sentía los movimientos activos de su hija. Habían decidido no saber el sexo, pero Emilia estaba convencida de que sería una niña. Jaime sospechaba que tenía razón. Te quiero, murmuró él en su cabello. Gracias por darme otra oportunidad, por creer que podía cambiar. Emilia se recostó contra él, sintiendo el calor de su abrazo, el latido firme de su corazón contra su espalda. El camino había sido duro, la sanación lenta y a veces dolorosa. Todavía había días en los que el viejo dolor reaparecía, en los que se preguntaba si aquella felicidad era sostenible. Pero entonces miraba al hombre que ahora salía antes del trabajo para cocinar la cena, que leía libros de crianza con la misma intensidad que antes reservaba para los contratos empresariales, que la miraba como si fuera el centro de su universo. Y conocía la respuesta. El amor no trataba de perfección. Trataba de elegir cada día construir algo juntos, de caer y ayudarse a levantar, de segundas oportunidades ganadas con acciones constantes, no con promesas vacías. Mientras la luz del atardecer se filtraba por los ventanales de la galería, tiñéndolo todo de tonos dorados, Emilia Hartford sonrió. No porque la historia tuviera un final perfecto, sino porque tenía uno real, desordenado, complicado, hermoso y completamente suyo. Su hija nació 3 semanas después, durante una tormenta primaveral. Jaime sostuvo la mano de Emilia en cada contracción. Cortó el cordón con manos temblorosas y lloró cuando colocaron al pequeño bebé perfecto en sus brazos. La llamaron Gracia por las segundas oportunidades, por la misericordia inmerecida, por el regalo de volver a empezar. Y cuando Jaime miró a su esposa y a su hija, comprendió que el único imperio que valía la pena construir era el que estaba allí, en ese instante, en ese amor, en esa familia que había sobrevivido a los escombros de sus errores y había salido fortalecida al otro lado.
Algunas historias no terminan, simplemente se transforman en nuevos comienzos. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.